Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo 2, del cual estamos conformados por los compañeros Aldo Argudín Lezama, Giovanni Mendoza Ramos, Fátima Carolina Santillán, y vamos a exponer sobre la normalización y en sus artículos en México. Una norma es un documento elaborado por todos los sectores interesados, que esto es quienes producen o consumen o utilizan el producto correspondiente, que establece los métodos por los cuales se especifican que deben ser medidos y que están basados en resultados firmes derivados de la ciencia, tecnología y la experiencia, y que ha sido probado y expedido en determinados casos, controlado por la autoridad gubernamental competente. De aquí desprende la creencia e importancia de que de las normas como patrones de referencia establecidos técnicamente para servir como base en la que se deben apoyar la producción y las operaciones del comercio nacional o internacional. Asimismo, la importancia de las normas como el lenguaje universal que evita confusiones y conflictos económicamente faltantes en el intercambio económico, la asociación de la calidad con las normas y su complemento solo es posible dentro del contexto de la normalización integral, que comprende el conjunto de los elementos siguientes: la elaboración de normas, el control de calidad en todo el proceso productivo, la certificación de la calidad del producto determinado y la metrología. Con ello se logra generar cambios en los hábitos, tratando que tanto los productos como los consumidores identifiquen la calidad a través de la presencia de las normas como instrumentos para que los empresarios, trabajadores y comerciantes obtengan en todo procedimiento de producción y comercialización un aumento productivo a corto plazo de los niveles generales de calidad y de la producción del sistema. Bueno, ahora les hablaré sobre los objetivos que tiene la normalización. Uno de ellos es que es un documento que contiene un conjunto de condiciones por ser cumplidas. También nos dice que es una unidad fundamental o una constante física. Puede definirse también en un sentido más amplio como una regla a la cual se le somete voluntariamente a una actividad, como por ejemplo son 3 puntos, y el primero sería simplificar, que sería tratar de reducir el número de modelos y de normas dependiendo de cada movimiento, para quedarse únicamente con las más necesarias. El segundo sería la unificación. Se trata de permitir los intercambios y las competiciones a nivel mundial. Y el tercer punto sería la especificación, que se trata de perseguir y evitar errores identificando cuando un creador de un lenguaje claro y preciso se da cuenta de las consecuencias que puede llegar a tener. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las definiciones que tiene la normalización. A partir de su concepto moderno, se considera a la normalización como el conjunto de los 4 siguientes elementos. El primero sería la elaboración de normas, el segundo sería el control de calidad dentro de la producción, el tercero sería la certificación de la calidad del producto ya terminado, el cuarto sería la metrología. En este concepto de la normalización se fomenta con vistas a incorporarlo a la conciencia de nuestras comunidades. Con ello se logran generar cambios en sus hábitos, tratando que tanto los productores como los consumidores identifiquen la calidad a través de la presencia de las normas, utilizado como instrumentos para que los empresarios, trabajadores y comerciantes obtengan en todos los procesos de producción y comercialización un aumento efectivo a corto plazo de los niveles generales de la calidad de la producción interna. Los siguientes puntos a exponer serían la historia de la metrología en México. En nuestro país, de acuerdo con el desarrollo histórico que ha tenido la normalización a nivel mundial que existen, son las normas oficiales mexicanas, conocidas como las NOM, y las normas mexicanas, conocidas como las NMX, cuya coordinación ha estado encontrada y lo estará actualmente en la
la Dirección General de las Normas y se encuentran en el centro de persecución de la normalización en nuestro país, debido a que en sus conceptos y valores se basan de la opinión del país para fomentar sus puntos de vista y propuestas en el ámbito internacional, por ser las que miden la realidad mexicana. Bueno, el siguiente punto a exponer serían la estructura y componentes de una norma. El ciclo de actuación que debería seguirse a la hora de interpretar la norma se puede contemplar con la siguiente estructura. El primer punto habla de la planificación, que se debe analizar la situación en la que se debe encontrar la organización. También hay que detectar los puntos prioritarios de la actuación antes de comenzar con el sistema de gestión. También a su vez se tiene que realizar una programación en la que podemos incluir las siguientes preguntas: ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se debe hacer? ¿Cuándo se debe hacer? ¿Quién o quiénes deben llevar a cabo? ¿Y con qué medidas cuentan con la organización? El siguiente punto sería la realización, que se tiene que llevar a la práctica la planificación que se ha realizado en la organización. El siguiente punto sería la verificación, que se debe comprobar que lo que se ha llevado a cabo coincida con lo que se previó que sucediera. También hay que realizar un análisis que incluya todas las mejoras alcanzadas. También se puede hacer una comprobación entre las acciones que se ha llevado a cabo y los resultados que se previeron en el momento de la planificación. Y por último queda el punto de actuación, que se tiene que detectar todas las dificultades encontradas durante el análisis de la causa. También se deben tener en cuenta las oportunidades de mejora, identificándoles y registrándolas. También con las diferencias encontradas se deben hacer algo parecido por lo menos a lo anterior, y también identificarlas y registrarlas, además de aplicarle el tratamiento propuesto. Una vez finalizado todo el procedimiento, debemos volver a comenzar por el principio, a planificar. ¿Por qué? Porque dijimos que anteriormente se debe ver como un ciclo. Bueno, el siguiente punto a exponer y último sería el proceso de normalización en México. El desarrollo tecnológico, económico y social se presenta cuando se considera a la normalización como un conjunto entre la investigación, el control y la verificación. De esto se desprende de que en la elaboración de una norma deben de ser consideradas primordialmente las condiciones socioeconómicas, políticas y tecnológicas que se encuentren en el país. Los resultados que se logren a través de la investigación industrial y la confrontación como normas internacionales extranjeras permitirán aplicar o crear sistemas estadísticos, métodos de muestreo, métodos de medición, especificaciones de parámetros, definiciones de calidad, entre otros, ya que estos factores serán determinados para el desarrollo y la elaboración de una norma. Y en la normalización se le ha definido como una disciplina que trata de establecer aplicaciones y adecuaciones de reglas distintas a conseguir y mantener un ordenamiento dentro de un campo determinado, con el fin de prever beneficios para la sociedad acordes con un desarrollo tecnológico, económico y social. Procedimientos para elaborar una norma. Este es mi tema de metrología y normalización. Procedimientos para elaborar una norma. De acuerdo a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, los procedimientos para elaboración de una norma deben de llevar a cabo lo siguiente. Primero, la definición de viabilidad del anteproyecto. Segundo, una inscripción en el PNN, que significa Net National Product, o también Producto Nacional Neto, o mejor dicho, también su suplemento. Esto después lleva a la elaboración del anteproyecto, y este anteproyecto debe estar armonizado con las normas internacionales. Después se lleva a cabo la aprobación del proyecto para consulta pública. La DGN tiene que hacer los comentarios, sí, no, tiene que haber una representatividad. La Dirección General de Normas significa DGN, por cualquier duda.
La DGN, como ya sabemos antes, ahí se lleva el operador técnico del sistema, está el sistema de metrología, el sistema de normalización y el sistema de evaluación de la conformidad, y de acuerdo a eso es como se va a aprobar nuestra regla. Ahora bien, este proceso debe de llevar a cabo primero una gestión de publicación del proyecto de la norma mexicana en la DOF por parte de la DGN. La DOF es el diario oficial de la Federación. Luego, después se debe hacer un aviso a la consulta y tiene 60 días naturales para que se pueda aprobar. Se debe cuestionar si hay comentarios, no, incorpora los proyectos al PROI. El PROI es el documento que emite un laboratorio de pruebas acreditado y aprobado, mediante el cual se hace constar los resultados obtenidos de las pruebas realizadas en equipo y o sistema conforme a las especificaciones establecidas por la presente norma oficial mexicana. Entonces, ahí se cuestiona si se incorpora los comentarios, se modifica sustancialmente, sí, no, y ahí se evalúan una serie de casos. Invita a los promoventes al CTNN para revisar la procedencia de los comentarios. El CTNN es el Comité Técnico de Normalización Nacional u Organismos Nacionales de Normalización, ONN. Estos son para uso común y repetido de reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, características o prescripciones, y referencia para determinar la calidad de los productos y o servicios. Y pasando estos 60 días por todo este proceso ya mencionado, como segundo paso nos queda la gestión de publicación de declaratoria de la vigencia de la norma mexicana en la DOF por parte de la Dirección General de Normalización. Posteriormente se hace una publicación de la norma mexicana definitiva en el documento, en el diario oficial de la Federación. Puede llevar a cabo una revisión de 5 años y entrar en vigor en la norma mexicana. Y bueno, vamos a hablar un poquito del PNN. Los temas a ser iniciados y desarrollados como normas deben de tener un tema nuevo, el tema reprogramado, el proyecto publicado en el DOF y que no han sido publicados. Después vamos a normas vigentes a ser modificadas, el tema nuevo y el tema reprogramado, el proyecto publicado en DOF y que no han sido publicados. Y después de esto se evalúan las normas a ser canceladas, proyectos y temas inscritos a ser cancelados. Y para integrarse debe de tener el tema 1, 2, 3, 4, el objetivo y la justificación, la fecha estimada de inicio y terminación, el año en que se inscribió por primera vez y la fecha en que se publicó para consulta pública. La estructura y la redacción del cuerpo de la norma mexicana debe estar constituida por 4 elementos. 1. Elementos preliminares. 2. Elementos generales. 3. Elementos técnicos. Y 4. Elementos complementarios. Los preliminares debe de tener primero como portada, 2 el prefacio y luego el índice del contenido. En los elementos preliminares el proyecto de la norma debe llevar todo en orden. Eso es lo que debe llevar. Ahora voy a la estructura y redacción. Debe haber las siglas del proyecto de la norma mexicana o NMX, según sea el caso, la letra que le corresponda a la materia o producto que se normaliza, el número consecutivo de la norma que le asigne las SE, las siglas SCFI o del ONNN que ya explicamos anteriormente, el año en el que el PROI o la norma mexicana sea aprobada por el CTNN. Y si nos preguntamos cuál es la clave o código de la norma mexicana, deberá respetarse cualquier modificación parcial a la misma. Ahora pasamos a los elementos generales.
el título, la introducción, el objetivo, el campo de aplicación, referencias, definiciones, símbolos y abreviaturas. En el título señala específicamente el tema, parte de lo general a lo particular y se compone de elementos separados, 3 dichos de elementos. Y el tema debe de tener como requisito y el vocabulario y la clasificación de la norma definitiva. En la introducción se debe dar información para el entendimiento de la norma. El objetivo y campo de aplicación debe tener el tema y propósito del documento, sin ambigüedades, complementar información dada por el título y límites de aplicabilidad. La redacción se debe de modificar en función del tipo de documentos respectivos, ya sea proyecto de norma mexicana o norma mexicana. Y un ejemplo de redacción sería que las disposiciones relativas al campo de aplicación de la norma se deben introducir con la redacción siguiente. Esta norma mexicana es aplicable a, y comillas, bueno, aquí no está, pero más o menos así debe de ser como se debe iniciar. Y por supuesto debe de llevar las referencias, que es la relación completa de normas indispensable para aplicar la norma, y no debe incluir documentos que se hayan utilizado como fuente bibliográfica. Definitivamente eso es una muy mala idea. Y también debe contener las definiciones, los términos que tengan una acepción específica a la norma. Y símbolos y abreviaturas deben de estar relacionados con los símbolos de su definición. Y el contenido técnico de la norma debe de tener la terminología, la clasificación y designación del producto, las especificaciones, materiales, muestreo, métodos de prueba, marcado, etiquetado, envase y embalaje. Pero claro, algunos elementos son determinados por la naturaleza de la propia norma. Y la terminología debe de ser una norma de terminología independiente y solo se deben de definir los conceptos que sean necesarios para la comprensión de la norma, y una lista de términos equivalentes en diferentes idiomas y un vocabulario. Deben tener conceptos que deben estar restringidos al campo que corresponde al alcance de la norma, y debe asegurarse que no exista otro término y definición para que ese concepto en otra norma mexicana. Si un concepto se usa en varias normas, se debería definir en la norma más general o en una norma de terminología independiente. Y en la terminología, el término y la definición es que cualquier término que no se aplique por sí mismo y no debe ser conocido comúnmente y que pueda ser interpretado en forma diferente en contextos diferentes. Debe de llevar expresión de lenguaje y términos comúnmente utilizados se deben incluir solo si son usados con un significado específico en un contexto pertinente. Bien debe ser sistemático, el orden alfabético es al menos preferido, el concepto general deben proceder de los conceptos menos generales y se podrían utilizar encabezados que reflejen el sistema de conceptos. Básicamente eso sería todo de mi parte. Principios básicos de la normalización. En este caso tengo diapositivas un poco más cortas. En el anterior tema no fue así debido a que como ya son demasiados, pues iba a pesar demasiado el archivo y se tuvieron que omitir. Y vamos a comenzar. Representatividad. La representatividad lo tenemos como primer principio. Y esto es porque debe estar integrado a los CTNN según la materia que le corresponda. Debe estar constituido por un personal técnico de las dependencias competentes, organizaciones de industriales, comerciantes, prestadores de servicios, consumidores, productores agropecuarios, forestales o pesqueros, o instituciones de educación superior y científica y colegios de profesionistas. Aquí tenemos una imagen que lo representa. Las resoluciones de los comités deberán tomarse por consenso, de no ser esto posible, por mayoría de votos de los miembros, es decir, que debe ser democrático. Y ahí vemos una imagen donde se estrechan las manos, porque así es lo que representa.
Armonización con normas internacionales. Las normas mexicanas deberán contener el grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales y con las normas mexicanas tomadas como base para su elaboración. En caso de no apegarse a las normas internacionales, se deberá notificar y justificarse a la SE el por qué no. ¿Cómo interpretamos armonización? Es decir, que deben de estar en concordancia con las normas internacionales. De no ser así, pues no se puede elaborar, por eso este es un principio. Consulta pública. El proyecto de la norma mexicana se debe publicar en la ADLOF, que ya sabemos qué es, para que en los siguientes 60 días naturales los interesados presenten sus comentarios al CTNN. Es decir, que es de consulta pública porque los comités técnicos de normalización nacional van a estarlos revisando. Ya sabemos que son órganos reconocidos por la Secretaría de Economía, eso significa SE, y su función es la de elaborar las normas precisamente, y por eso es importante y es uno de los principios. Uno de los principios más importantes. ¿Por qué? Porque la revisión, las normas mexicanas deben ser revisadas cada 5 años a partir de la fecha de su publicación. Es decir, que constantemente las normas pueden cambiar y es precisamente por eso que se lleva este proceso. A lo mejor lo que era ético hace un tiempo ya no lo es el día de hoy y precisamente por eso se está rotando y se hace la revisión cada 5 años. Respecto a la revisión, un tema que se me pasó, es algo que ya vimos anteriormente en los procesos para elaborar las normas. Ya lo habíamos mencionado, que ahí cada 5 años se hace una revisión de la norma nueva que se hizo. Muy bien, pasamos a la ley de la infraestructura de la calidad. ¿Qué es? Bueno, aquí puse una imagen un poco cómica para que no sea tan aburrida la exposición y captar la atención del público. Dicemos, la ley de la infraestructura sobre la normalización, dada a conocer en 1992, tenía como objetivo alentar a las empresas a tomar mayores medidas de calidad a través de la metrología, estableciendo un sistema general de unidades de medida, así como fomentar la transparencia y la eficiencia de los productos y servicios, con distintas normativas, certificaciones y acreditaciones para las empresas, ya que el intercambio comercial de México con otros países iba en aumento. Entonces es muy importante la ley de la infraestructura, porque tiene tanto que ver con lo nacional como lo internacional de algún modo, porque lo comercial va avanzando. Y pues obviamente se tienen que tener ciertas normas de calidad. No puedes venderle basura a las personas. La ley de la infraestructura de la calidad busca la participación de los sectores público, social y privado en la elaboración y observancia de las normas oficiales mexicanas y estándares. Este cambio en las leyes se da al expedir nuevas disposiciones que reformulan el sistema de normalización, estandarización, evaluación de la conformidad y metrología en México, con la creación de un nuevo marco normativo que afronte los retos de los acuerdos de comercio internacional en el que el país se ve involucrado, como dije anteriormente. Abarca varios sectores. Bueno, a mí me toca hablar sobre las aplicaciones de la ley. Aquí podemos referirnos sobre cómo y cuándo podemos determinar la ley, una orden o cómo llevar una cierta margen de problemas, o dónde aplicar este cierto margen de leyes cuando nosotros tenemos unas dificultades o algo para que podamos decir que no tenemos ningún problema. Y aquí podemos decir que es donde nosotros tenemos más empatía, o cómo podemos determinar dicha aplicación en una ley, cómo podemos
aplicarla a personas o a una norma para saber si está bien hecha o no cuando se están estableciendo. Y bueno, por otro lado también tenemos los productos que pueden tener más de 5 normas. En este ejemplo nada más tenemos un producto que tiene 5 normas. Una de ellas es una de las normas 05SA2 del 93, que son los servicios de planificación del familiar. ¿A qué se refiere esto? Es cuando nosotros tenemos un criterio de operación o política para saber el servicio del producto de manera marco, y que sepa libremente el consumidor qué tiene o cómo lo manejan, cuándo fue el último manejo, cuándo se puede caducar o ya no puede servir. En este caso, en las galletas lo podemos encontrar como fecha de consumo, o sea, hasta cuándo lo podemos tener, y los ingredientes que debe de tener el producto. También tenemos la norma 153 SA 96, que se refiere cuando establecemos unas especificaciones sanitarias, donde en qué está empaquetado, para qué lugar se va, en dónde viene. O sea, esto nos da esta norma, o sea, identificar el número de lote, el país de origen, para qué está hecho, de dónde se hizo. Todo eso nos ayuda a saber si es de buena calidad, si tenemos que tener cuidado por dónde viene, si tenemos algún problema con este producto, a dónde lo tenemos que reportar. O sea, tenemos mucha identificación en esta norma. En la siguiente norma, que es la norma 072 SA1 del 2012, nos dice que aquí podemos identificar medicamentos o remedios herbolarios. ¿A qué se refiere? Que aquí, por si alguna cosa, o por ejemplo este producto no tiene nada de eso, pero podemos encontrar el nombre o la denominación. ¿A qué nos referimos? ¿Qué productos trae? O sea, si es de sabor, qué sabor trae, el nombre de del producto, por ejemplo Sabaneras brand, que es importante saber, ¿no? Porque luego pues compramos y no sabemos qué es lo que tiene, qué es el producto. Nada más vemos el empaquetado y decimos, debe estar bueno, o nada más la marca, y pues no, debemos saber qué estamos consumiendo también. La siguiente norma es para el contenido que tiene el producto, y esta norma es la 02 SCFI, que dice que es productos que están preservados o que tiene el contenido. Por ejemplo, aquí nada más nos dice el contenido neto, que son los 21. Es importante saber cuánto consumimos, porque luego pues se vende bolsas. A comparación, otro ejemplo podría ser los chetos, que nada más es 43% de gramo y lo demás de aire. O sea, es una bolsa grande, pero no tiene tanto producto. Podemos ahí implementar que en todo lo que vamos a consumir, cuánto es, qué es lo que consumimos, qué margen de producto tenemos en la bolsa, aunque se vea grande, saber qué tanto es. Y por último, la última norma nos especifica, esta norma, que es la 051 CSFI SSA 1, que es la del 2010, que nos especifica el etiquetado, si es alimento, si es bebida, alcohol, de dónde viene, información sanitaria, todo eso. Por ejemplo, aquí nos dice dónde está la información nutrimentaria, o sea, que nos ayuda a comer estas galletas, en qué nos afecta, cómo podemos tener cuidado si tenemos alguna enfermedad, vías respiratorias si nos afecta. Obviamente esto nos puede ayudar para si lo podemos consumir muy bien, o nos puede hacer un daño alguno si empezamos a consumir excesivamente estas galletas. Ahorita con las nuevas leyes
aquí en México tenemos que tener cuidado con con las precauciones de qué es lo que estamos comiendo, qué es lo que trae y cómo nos puede ayudar o afectar en este caso. Bueno, y aquí también estamos hablando sobre las normas ISO. ¿Qué es las normas ISO? En inglés se llama International Organization for Standardization. ¿Qué significa en español? Obviamente que es la organizacional de las normalizaciones, que aquí nos habla sobre cómo se encarga ella de promover o desarrollar las normas internacionales que podemos ayudar o encontrar en cualquier producto, en cualquier servicio, sea empresa, sea de función escolar, sea de función gubernamental, todo eso. ¿Qué podemos decir sobre esto? Que a través de ellas podemos analizar normas que se pueden utilizar para hacer eficaz este tipo de trabajo o una rentabilidad que se puede hacer económica. Hay muchas normas ISO con certificados para implementar según el ámbito. ¿A qué nos podemos referir? A calidad de seguridad, que si nos ayuda en salud, en gestión de riesgos, medio ambiente, y podemos decir que también por ejemplo en las escuelas, la seguridad, la responsabilidad, como formas de alimentación, todo eso. Y aquí hay un ejemplo, la norma que trabaja la escuela, que es la norma ISO 9001, que es apenas no tiene mucho que se acaba de actualizar, que es un proceso educativo que comprende desde la descripción, la entrega de títulos, las cédulas profesionales, la forma en que nosotros estamos implementando el desarrollo de nuestra educación. En esto nos ha ayudado esa norma a nuestro futuro en la escuela en la que está. Y bueno, para acabar por mi parte, aquí les voy a hablar también sobre las normas SGC. ¿Qué son las normas SGC? Abreviadamente así se llaman, pero son el sistema de gestión de calidad, que aquí podemos decir que comprende las normas y los estándares y cómo están estandarizadas las normas a nivel internacional. En estas normas tienen como relación o finalidad de cumplir las expectativas de los materiales a alta calidad. Por ejemplo, en un carro, no todos los carros tienen mayor seguridad, tienen que tener unas ciertas normas establecidas. Si llega el incumplimiento, obviamente se tiene que deshacer ese carro, tener que tener buena sustentabilidad, desarrollo para que las personas tengan mayor calidad y puedan satisfacer al cliente, que tenga buena satisfacción el cliente. En este caso, hay algunas empresas que no siguen estas normas. A veces no se dan cuenta, o en algunos países no siguen estas normas. Por ejemplo, en un carro, el Nissan Versa no está estandarizado para mayor seguridad. En un choque, el carro te puede matar, ya que no tiene las bases necesarias para que cuando el choque sea frontal, el motor se caiga y no te puede aplastar a ti, como lo hacen cualquier norma especificada en este tipo de trabajos. En cualquier otro carro no está con este fallo, tienen a la hora de chocar, tienen que tener unas bases. Cuando chocan, se rompen luego y se caiga el motor y vaya hacia abajo de los pies del conductor, del copiloto, de la familia, y no puede aplastarlos estos mismos a la hora de tener este grave accidente. Y este carro no lo tiene. Este carro, a la hora de que choca, tiene las bases suficientes para mantener el motor arriba, y que si por alguna circunstancia es un golpe muy fuerte, llega a meterse a la cabina del copiloto, del conductor, o hasta puede llegar más atrás.
y esto puede afectar a todos los que van ahí, y eso no puede estar implementado bien. Es una norma muy importante, y obviamente la norma que estoy hablando es la IATF, que es la 16949, que apenas no tiene mucho que se estabilizó para el 2016, se volvió a renovar, y saber que sigue bien las normas, que está bien implementado, para que en este tipo de problemas no pueda seguir construyéndose o tener nuevas fabricaciones, o poderlo renovar en este tipo de fallos. O sea, no puede salir. Así que pues bueno, o sea, lamentablemente aquí en México pues sí hay ese tipo de carros, tal vez porque por eso son baratos, y se pueden consumir más económicamente, porque la verdad son carros que se pueden implementar aquí en día a día, pero pues no están bien estandarizados en las normas. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de carros. En este apartado vamos a ver lo que es la norma ISO 9000. Esta tuvo su origen en la Organización del Atlántico Norte, quien la utilizó como instrumentos para evaluar a los proveedores de partes y motores para aviación, que a su vez tuvieron su origen en la norma de la Rolls-Royce de los años 30. Del lado derecho podemos ver un motor de Rolls-Royce. Sabemos como precedencia que Rolls-Royce tiene como detalle que son motores de calidad y de muy buen rendimiento. Sabemos ya con esto por qué lado va la norma ISO 9000. ¿Qué son las normas ISO? Son específicas para un producto, material o proceso particular. Sin embargo, las normas que se le han dado a la familia ISO 9000 y la ISO 14000 es una reputación mundial. Se conoce como normas genéricas de sistemas de gestión. ¿Genéricas? Claro, esto significa que las mismas normas se pueden aplicar a cualquier organización, ya sea grande o pequeña, cualquiera que sea su producto, inclusive si el producto es en realidad un servicio en cualquier actividad, y si en una empresa comercial, administración pública o un departamento de gobierno. Con esto podemos evaluar que una norma ISO puede ser empleada como antes nos lo menciona, en una empresa grande, industria de muy alto volumen, y una empresa muy pequeña. Esto no nos particula como tal un límite. Lo que sí nos va a dar es una calidad de lo que nosotros vamos a ofrecer. Eso es lo que nos está dando a entender. Bueno, y para todo esto, ¿para qué sirven las normas ISO? Es la importancia de calidad. Muchas empresas ofrecen productos y servicios, pero solo aquellas empresas que poseen los mejores productos y servicios alcanzarán el éxito con la ISO 9000, una organización que puede identificar la raíz del problema y por lo tanto encontrar una solución. Al mejorar la eficiencia, aumentan los ingresos. Como podemos ver en el ejemplo principal, el motor del Rolls-Royce. Vemos que no hay muchos Rolls-Royce en nuestra comunidad, ni en nuestro país, ni mundialmente. ¿A qué nos da esto? Que la eficiencia es lo que va a aumentar un ingreso patrimonial a una empresa. Esto es lo que nos quiere dar una norma ISO. Solo aquellos que tengan calidad en un producto o servicio obtendrán esta ISO 9000. ¿Cómo interactúan con otros estándares ISO 9000? ISO 9000 es el estándar para un sistema de gestión de calidad que se refleja en muchos otros sistemas de gestión. Estos otros sistemas, basados en salud, seguridad, el medio ambiente y continuidad de negocio, pueden integrarse en un sistema global de gestión empresarial. Beneficios de este sistema incluyen intereses alineados, costos reducidos y mejora de la eficiencia. Esto es lo que nos va a interactuar todos este tipo de estándares en lo que nos menciona anteriormente. ¿En qué? En la salud, en nuestra seguridad, en el medio ambiente, continuidad de negocio. Todos esos puntos, si tienen base a nuestro sistema y o cosa que vamos a ofrecer como servicio, estamos interactuando con la ISO 9000. Si tenemos seguridad, si estamos basados en salud,
si ayuda al medio ambiente, si es una continuidad de negocio, nos estamos ganando el ISO 9000. ¿Qué significa para mí y mi empresa el ISO 9000? El ISO 9000 es un estándar creado para facilitar el logro de productos de calidad y consistentes, facilitando pasos específicos para el desarrollo del sistema de gestión de calidad de una organización. ISO 9000 es un estándar reconocido internacionalmente y que puede parecer desalentador para algunas pequeñas empresas. ¿Cómo van a implementar el mismo estándar adoptado por las corporaciones multinacionales? Muy fácilmente. En realidad ISO 9000 es un estándar flexible que establece los requisitos para una organización a seguir, pero permite a la organización para cumplir estos requisitos de la manera que ellos elijan. Lo mismo que mencionábamos anteriormente. Vemos que el ISO 9000 nos va a generar ese tipo de consistencia en nuestra empresa, así sea chica. Si nuestra empresa chica genera ayuda al ambiente, hacia la salud, si te ofrecemos un producto de calidad y eficiencia, ISO 9000 será flexible con nosotros. ¿Por qué? Porque cumplimos estos requisitos. Bueno, ya sabemos qué es el ISO 9000. Conozcamos el IEC. IEC son las siglas del International Electrotechnical Commission. Es la Organización Mundial de Normalización para las Tecnologías Eléctricas, Electrónicas y demás relacionadas, fundadas en 1906. La IEC está integrada por los organismos nacionales de normalización de 169 países. Queda a entender que esa Comisión de Normalización de Tecnologías Eléctricas está dada en 199 países, por lo que nos va a generar demasiado conocimiento ante ello y adoptado por los mismos. En esta imagen vamos a notar algo muy particular, lo cual es un video que nos muestra la normalización ISO 9000, que es una de las más generadas a nivel nacional en el sentido laboral, lo que nos dice el enfoque al cliente. Este punto lo quisimos añadir en nuestra exposición debido a que es el más importante. Es el enfoque principal de la gestión de la calidad en cumplir con los requisitos del cliente y tratar de exceder las expectativas del cliente. El mejor paso que uno puede tener en su empresa. ¿Por qué? Por lo mismo, si el cliente nos pide de un 0 a 100 en calidad y eficiencia a su perspectiva, nuestra empresa debe de mejorar ese 100 a un 200, 300, a lo que uno guste, pero mejorar lo que pide el cliente. Así, lo que es el ISO 9000 estará con nosotros. Bueno, vamos a retomar el que es el IEC. Es coordinar a expertos técnicos que elaboran normas para las pruebas, operación y seguridad de los equipos electrónicos de todas las industrias. Entre ello, apoyar entidades de evaluación de la conformidad EC, lo cual es la verificación del cumplimiento a los requisitos de un dispositivo. Los requisitos de una norma pueden ser de desempeño, seguridad, eficiencia, efectividad, confiabilidad, durabilidad, impactos ambientales como contaminación o ruido. Vamos a tomar muy bien este punto. ¿De qué es la IEC? La IEC en base a esto nos está dando que va a lo mismo que la norma ISO 9000. Esta ISO 9000 se enfoca en la empresa. IEC se enfoca en los sistemas electrónicos industrializados. Como que, demos un ejemplo. No es lo mismo tener en nuestra zona de hogar unas pastillas electrónicas, las cuales van a identificar el voltaje y o wattaje de este mismo, debido al funcionamiento. Esto no puede haber en una industria de este tipo de calidad. La calidad debe de ser de una eficiencia y efectividad muchísimo más grande. Eso es un ejemplo de electrónica. Tomemos algo un poco más elevado, como puede ser los sistemas de operaciones programables, los cuales la calidad debe de efectuar muchísima confiabilidad y durabilidad. Esto es lo que nos da la norma IEC. También nos dice que regula los sistemas de EC en terceras partes.
los cuales son comités que tienen lineamientos, reglas y acuerdos para los ensayos, inspección y certificación de productos que van a ser lanzados al mercado en los diferentes países. Claro, todo lo que mencionamos anteriormente nos dio a entender que está en 169 países. Va a estar certificado para que esos 169 países confíen en este producto. ¿Quién usa la norma IEC o normas IEC? Las normas son usadas por diseñadores, fabricantes, laboratorios, entidades de regulación, normalización y entidades públicas, etc., para que nuestros productos operen de una manera segura y eficiente en cualquier parte del mundo. Los laboratorios emiten certificados para que los aparatos puedan ser comercializados a los diferentes mercados. Lo mismo que mencionábamos anteriormente, si la norma IEC aprueba nuestro sistema que ya sea elaborado por laboratorios, regulación, fabricantes, etc., vamos a tener la confiabilidad de 169 países. Aquí nos muestra una parte de un video que se anexa, que nos dice qué son las normas DIEC mediante la explicación de un laborador del ALDELTA. ¿Qué es el ALDELTA? El ALDELTA es una parte de normalización tecnológica el cual avala nuestros productos. ¿Productos en qué sentido? En el sentido laboral. Como vemos aquí el ejemplo, eso es una tarjeta digital y un controlador lógico programable. ALDELTA dice: ok, tu sistema de producción está eficiente. Con todo este tipo de evaluaciones, recurre todos nuestros requisitos, eres aval de la norma IEC. ¿Qué significa? Que nos da un certificado para poder ser confiable en 169 países. Ahora pasamos a otro punto que dice, ¿qué es el CENAM? Es el Centro Nacional de Metrología, que surge como organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con objeto de llevar a cabo funciones de alto nivel técnico en material de metrología. Este sectorizado en la Secretaría de Economía Federal inició formalmente sus actividades el 29 de abril del 94, aunque su origen está desde el 98, con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Ok, dice que es el Centro Nacional de Metrología. Vamos a hablar un poquito más sobre esto a continuación para que se entienda un poco más fundamentado este concepto. Que se entienda más claro, tomemos este apartado. ¿Cuál es la función del CENAM? Las principales funciones del CENAM son administrar y regular las unidades de medida utilizadas en el país para el desarrollo social y el uso de instrumentos de medida que requieran de su función. En este sentido, el CENAM se encarga de manejar los patrones nacionales de medida, entre los cuales podemos mencionar la unidad de masa, kilogramo, longitud, metro. También el organismo se encarga de calibrar los instrumentos y patrones para la industria. ¿Por qué es importante la CENAM? La CENAM es muy importante porque en casa uno mide con su regla cualquier objeto que esté al alcance de nuestras manos. No importa si nos pasamos por 1 milímetro 2. Si alguien hace una barda por 1 milímetro 2, no se va a caer. Pero ¿qué pasa cuando es una calibración en un tornillo de 0.2 milímetros? Vamos a tener algún problema. Debido a esto, tenemos muchos instrumentos de medición a la mano industrialmente, los cuales son eficientes y de calidad. ¿Y esto quién nos lo va a dar? ¿Ciencia? ¿O quién nos va a asegurar esta eficiencia en nuestro instrumento? Así es, la CENAM. La CENAM nos va a dar la certificación de que nuestro instrumento es eficiente y de calidad para nuestra industria. Para esto tenemos las áreas que dividen esta institución. Tenemos metrología eléctrica, metrología física y servicios tecnológicos. Porque claro, no solamente como en nuestra casa, no vamos a medir solo con una regla, ni con un transportador. Esto tiene demasiadas: tiempo y frecuencia, óptica y radiometría, vibraciones y acústica,
enlace industrial, apoyo tecnológico. Todo este tipo de bases se ocupan instrumentos que solamente están en el alcance de una industria para nuestra eficiencia y calidad de un producto que queremos que sea avalado por el ISO 9000. Bueno, de nuestra parte ha sido todo. Nosotros somos el equipo 2 y espero que este video de representación en una exposición fundamentada hubiese sido de mucho de su agrado. Finalizando, tenemos lo que es nuestra lista de cotejo que fue proporcionada por nuestro profesor. De antemano, muchas gracias y les deseo un excelente día.